Muy buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares hoy domingo. Confiamos que la palabra de Dios llegue a ustedes y sea de ánimo en esta mañana. Gracias por estar con nosotros y participar de este momento de adoración a Dios a través de la exposición de su palabra. Bienaventurados el nombre del Señor. La palabra dice en el Salmo 100: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios. Padre, en esta mañana reconocemos que tú eres Dios y que no hay ningún otro. Tú eres el único Dios inigualable, el soberano de todo el universo, nuestro Creador, Redentor, Salvador, cuya sangre fue derramada para nuestra salvación. Te estamos adorando en esta mañana. Hemos venido a derramar nuestra vida, nuestra alma, nuestros sentidos. Esta es nuestra adoración a ti, razonable, inteligente. Recíbela, Señor, confiando y esperando que esto sea de tu agrado, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir de favor que tomen sus Biblias y la abran en el libro de Hechos, Nuevo Testamento. Vamos a leer unos cuantos versículos. Hechos 4, del 32 al 37. Y empiezo en el versículo 32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Bendita, poderosa y exaltada sea la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Pues bien, el título del mensaje es animándonos los unos a los otros. En esta mañana vamos a considerar hacer esto como una disciplina suya y mía también, la de animarnos. En un mundo tan difícil y complicado como el que vivimos, donde cuando usted va al internet o lee las noticias en la televisión, las escucha, las lee en el periódico, son deprimentes. Es rara la vez que usted se topa con una noticia que de verdad lo anima y le da fortaleza y ganas de seguir viviendo. Todo alrededor de nosotros apunta a lo contrario. He aquí que en esta mañana vamos a recibir un poco de ánimo bíblico, y especialmente lo recibimos cuando tal parece que estamos teniendo un mal día. Cuando usted se siente como que ya no puede más con la presión de ese día, no hay nada más refrescante que palabras tiernas, de expresiones que dan afirmación, que vengan de un amigo o de un familiar compasivo. Esos momentos cuando usted escucha palabras así, en realidad pueden alterar el curso del día que usted está teniendo. Y en esta mañana la Biblia nos recuerda que el practicar la bondad no es una opción, especialmente si usted es un seguidor de Cristo, si usted es un creyente. El practicar la bondad es un mandato. Se da cuenta usted que el animar a otros, a personas que están alrededor suyo, es una orden, un mandamiento de parte de Dios. No es una opción, no es una sugerencia, ni tampoco es una buena idea. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En un pasaje tan breve como Hebreos 10, del 23 al 25, y esta es tarea para usted, a que cuando termine
el mensaje usted vaya a Hebreos 10, versículos 23 al 25, encontramos 4 mandamientos. Solamente le voy a mencionar los mandamientos, usted lee los versículos. Uno dice, mantengámonos firmes. Otro dice, preocupémonos en motivarnos. El tercero dice, no dejemos de congregarnos. Y el cuarto dice, animémonos unos a otros. Si ve usted, en este último nos vamos a concentrar. Es un mandamiento, es un mandato de parte de Dios. Animémonos unos a otros. Está en el modo imperativo. El verbo está en el modo imperativo y todo verbo que está en ese modo indica orden. Mandamiento es un mandato, es un comando de parte de Dios. Y nos viene bien en estos momentos, en los tiempos en que vivimos, porque es más fácil derramar un balde de agua fría en el entusiasmo de la gente y desanimarlos a ellos completamente. El mundo está lleno de gente así. Les encanta desanimar, son aguafiestas. Les encanta ser negativos y con su negativismo nos contagian a nosotros también en algunas ocasiones. Pero si usted es un creyente en Cristo, si usted ha recibido el regalo de la salvación y usted es un seguidor del Señor Jesús, entonces usted tiene un deber y su deber es de animar a otros, tal como dice ahí la palabra, animarse los unos a los otros. Una palabra de bondad va a hacer toda la diferencia en ese momento. La Biblia dice que es bienaventurado aquel de cuyos labios brotan palabras de gracia para edificar, palabras de bondad. Acuérdese una cosa, mi amado amigo que me escucha, mi amado hermano, no importa cuán alto usted haya llegado en la vida, no importa cuán grande es la promoción que usted ha recibido y no importa cuán importante es el título que usted ostenta, siempre es apropiado en tomar tiempo para animar a otra persona. Siempre. Nunca se olvide de esa verdad. Animar es nuestro deber. Hay otra palabra que se parece a animar, pero no es la misma. Es más, significa todo lo contrario. Así que cuidado, se confunde. Una palabra es animar, la otra es desanimar. Es lo diametralmente opuesto. Animar significa poner aliento en una persona. Desanimar significa succionar, quitar ese aliento a esa persona y dejarlo débil. Una definición más precisa en el diccionario de lo que animar significa está aquí delante suyo. Significa poner fortaleza, aliento en alguien más. Qué bueno, ¿verdad? También significa inspirar o motivar con esperanza y confianza. Significa dar apoyo, respaldar, estimular. Todas esas cosas resumidas en una sola palabra, animar. Por la gracia de Dios, a través de mi vida puedo decirle que he sido el receptor de ánimo, de palabras bondadosas, de motivación de parte de gente que me ha amado y que se ha preocupado por mí. Y espero que usted pueda traer a su mente también personas que han hecho lo mismo en su vida. Un maestro anima a sus estudiantes, entrenadores animan a sus jugadores, especialmente cuando están teniendo una mala temporada. Padres animan a sus hijos. Esposos y esposas, ¿cuándo fue la última vez que se dijeron mutuamente palabras de ánimo? Usted no tiene idea el ánimo que recibe un esposo cuando escucha de los labios de su esposa palabras de afirmación y viceversa. Pastores animan a sus congregaciones y aprovecho esta oportunidad para decirle, dándole la gloria a Dios, que durante estos últimos 2 años de pandemia me dio la oportunidad de regresar a la universidad y sacar una maestría en lo que en inglés se llama Christian Life Coaching. Algo así como equivalente a un mentor personal cristiano. ¿Qué es eso?
Pues cuando la gente está estancada en su vida y usted ha perdido dirección y no sabe para qué rumbo moverse o dirigirse, el coach, el mentor, el tutor viene y le da ese empujoncito y le ayuda a coger una mejor perspectiva en la vida para que usted continúe adelante. Eso soy yo también y me hago disponible para ustedes, cualquier persona que me escucha y pueda beneficiarse de esto también. Eso es animar. Nosotros damos ánimo a las personas que están alrededor nuestro. Permítame darle un ejemplo bíblico de alguien que es un alentador, una persona que da ánimo. Me refiero a Job. Yo no sé si usted lo conoce. Yo sé que personalmente no, pero lo ha oído, ha leído su libro, el libro de Job en el Antiguo Testamento. Capítulo 4, en los versículos que usted ve aquí, dice que antes le dice Dios, alentabas a mucha gente, fortalecías a los débiles. ¿Sí ve? Job hacía eso. Él era una persona que daba aliento a la gente y fortalecía a los débiles. Eso hace una persona que da ánimo a otros. ¿Qué más hacía Job? Tus palabras daban apoyo. ¿Sí ve? El que alienta, apoya, respalda. ¿A quiénes? A los que caían. ¿Por qué caían? Porque estaban débiles. Animabas a los de rodillas temblorosas. Es como que el Señor le está diciendo a Job, tú estabas ahí con tu brazo para sostener a los que estaban cayendo producto de la debilidad que ellos estaban sintiendo. Y una de las razones por las que Job fue considerado por Dios como un hombre justo era que porque tenía un testimonio de ser una persona que daba aliento y ánimo a la gente que estaba alrededor de él. Mis amados, usted y yo estamos alrededor de gente con rodillas temblorosas. Usted y yo, si usted se da cuenta, estamos alrededor de gente que está desanimada, sin aliento, desinflados espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y necesitan de alguien que les dé un empujón, que los levante, que vuelva a creer en ellos, que los respalde, les dé apoyo y les dé ánimo para continuar adelante. A esa gente que si usted los logra identificar, dígales lo bien que están haciendo una determinada cosa. Haga que ellos conozcan lo que usted piensa de ellos con palabras bondadosas y reconozca usted un lado bueno de la vida de ellos. Cuando usted habla de esa manera, la gente lo va a apreciar. El asunto es que por naturaleza somos personas quejumbrosas y necesitamos romper con ese mal hábito del desánimo. Nunca he conocido personalmente a alguien que después de desanimarlo llegue a desarrollar todo su pleno potencial para la gloria de Dios. Nunca. He conocido gente que cuando ha recibido palabras de ánimos ha llegado a ser mucho mejor de lo que él o ella jamás se imaginó que podía llegar a ser. Y todo producto de haber oído y recibido palabras de ánimo. Me gustaría que este concepto de dar ánimo, del cual le estoy hablando, sea parte de su vida desde ahora en adelante. Y espero que como resultado de oír estas palabras que usted está escuchando esta mañana, usted sea una persona que dé ánimo a aquellos que están alrededor suyo y lo haga de una mejor manera. La realidad es que las palabras de ánimo deben de venir, las palabras de ánimo que usted escucha deben de venir especialmente de gente que lo conoce a usted muy bien y no de gente que ocasionalmente lo ve cada 5 o 10 años como por lo general sucede. Me explico. Por lo general, y esto es equivocado, gente con la cual nos encontramos esporádicamente, que no hemos visto por algunos años, son los que están dispuestos a darnos ánimo. Y la gente que vemos todos los días, que compartimos gran parte de nuestra vida, jamás
de ellos oímos una palabra de ánimo, gente que nos conoce muy bien, cuando debería ser todo lo contrario. La gente que está alrededor nuestro, la gente que lo conoce a usted, es la gente de la cual usted debería de escuchar palabras de ánimo y a la cual usted debería de estar dando ánimo también, y no a la gente que no lo conoce bien a usted. Así que de nuevo le vuelvo a decir, mi amado hermano que me escucha, siempre es apropiado que usted saque tiempo para animar a otra persona. Y vamos a ver cómo esto funciona en la Biblia. En Hechos 4, tenga abierta su Biblia, por favor, encontramos a un hombre. Les doy un trasfondo. La iglesia había recién había nacido, era nueva, estaba fresco, se estaba iniciando. Había persecución. Los líderes religiosos judíos odiaban a los cristianos tal como odiaron al Señor Jesucristo. Ellos pensaron que acabando con el Señor Jesús se acababa este movimiento, pero cuán equivocados estaban, porque no contaban con la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y luego la predicación del Evangelio por parte de sus seguidores, que declaraban que el Señor Jesús vive y que había levantado de los muertos. Así que los maltrataron, los pusieron en las cárceles, los despidían de sus trabajos, les confiscaban las casas, les hacían la vida imposible. Los creyentes del primer siglo de la iglesia cristiana primitiva pasaron por tiempos horribles como tal vez usted y yo jamás hemos pasado por la gracia de Dios. Y en medio de todo esto escuchamos palabras de aliento. En medio de esta situación que les acabo de escribir, encontramos unas maravillosas palabras. En Hechos 4, 34 y 35 dice que no había, ¿escuchó usted? No había necesitados entre ellos. A pesar de la persecución, a pesar de que les estaban despidiendo de sus trabajos, no tenían dónde dormir, les habían confiscado sus casas, les estaban haciendo la vida imposible, aún así no había necesitados, dice la palabra, entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. ¿Y qué hacían con el dinero? Lo llevaban a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Fíjese usted, no había desamparados en las calles. Todos tenían un techo donde dormir, todos tenían un plato caliente de comida que comer. Nadie se iba a dormir con el estómago vacío. Nadie estaba desamparado. ¿Por qué? Porque hubo gente generosa, bondadosa, que a través de suplir las necesidades de otras le dio ánimo a esta gente que se estaba desanimando. Pues bien, en medio de todo esto aparece en escena, como les dije, un hombre cuyo nombre era José. La primera clase de ánimo que vamos a ver aquí es el ánimo que yo llamo financiero. La palabra de Dios dice que había un hombre que se llamaba José. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo o hijo de consolación. Bernabé era un excelente hombre, un hombre de Dios, un hombre bondadoso. Era una persona que le encantaba dar ánimo. Era un hombre de la tribu de Leví, originario de Chipre. Había absorbido muy bien el idioma griego y la cultura griego, y era lo que en el primer siglo se consideraba un judío helenista. ¿Qué hizo este hombre? Pues Bernabé tenía un terreno, aparentemente era un hombre pudiente y de recursos, y vendió uno de sus terrenos y trajo el dinero delante de los apóstoles. Pero fíjese, la Biblia no menciona que él hizo propaganda para que todo el mundo supiera lo que había hecho. No, él mantuvo un perfil bajo. Él no exigió ni esperó una promoción, que lo promuevan al servicio del apostolado como los demás. Nada de eso. Él no era eso. Él simplemente era una persona que daba aliento y daba ánimo.
y veía las maneras que podía traer fortaleza a las personas que estaban pasando por necesidad. Por lo tanto, ahí tenemos una clase de ánimo que usted y yo podemos dar. Se llama ánimo económico, ánimo financiero. Yo no le estoy diciendo que me dé su dinero a mí, no me malinterprete. Lo que sí le estoy diciendo es que sea generoso, que donde usted vea una necesidad, si usted puede suplirla, hágalo, porque después de todo la Biblia dice, más bienaventurado, más bendecido es aquel que da que el que recibe. Así que lo bueno es cómo nosotros tenemos que ver la vida y las cosas materiales de la vida, es no agarrándonos de ella, sino teniendo las manos sueltas para soltarlas en cualquier momento que tengamos que desprendernos de ella. Usted ve una necesidad, sea generoso, tal como Bernabé. Luego, el mismo Bernabé aparece en otro capítulo del libro de Hechos, en el capítulo 9. Y es lo que he llamado ánimo a manera de respaldo o aprobación. Resulta que había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre cruel, un perseguidor de la iglesia naciente. Perseguía a los cristianos para meterlos en la cárcel, e incluso Saulo participó de la muerte de uno de los diáconos de la iglesia cristiana primitiva, de Esteban. Él estaba ahí aprobando eso y disfrutando de todo eso. Pues un día este hombre iba con cartas de las autoridades judías camino a Damasco a hacer lo que él acostumbraba a hacer, a perseguir a la iglesia y a meterlos en la cárcel. Pero en camino a Damasco tiene un encuentro con Dios, su vida es transformada, su corazón es cambiado y Dios lo comienza a utilizar para su gloria. Este hombre, incluso el nombre es cambiado de Saulo a Pablo y llega a ser otro creyente también. Pues bien, cuando sucedió eso, quedó ciego. Luego el Señor utiliza a una persona para que imponga sus manos y le devuelva la vista. Pablo regresa a Jerusalén y quería reunirse con los apóstoles que estaban en Jerusalén, pero ellos no quisieron reunirse con él porque tenían miedo. No creían que la conversión, la transformación y el cambio de este individuo era genuino, auténtico, porque y tenían razón por todo lo que este hombre había hecho. Perseguido a la iglesia, maltratado a los creyentes, les tenía, los odiaba a muerte. Era un hombre cruel y perverso con los primeros cristianos, y por lo tanto ellos decían, es imposible que este hombre haya sido transformado. Así que Pablo estaba en necesidad de alguien que le brinde apoyo y respaldo, porque nadie le creía su testimonio de cambio. Y aquí es donde aparece Bernabé otra vez. La palabra dice que Bernabé lo llevó a Pablo, a los apóstoles, y él les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También Bernabé les dijo a los apóstoles que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Bernabé se arriesgó. Nadie lo obligó. Nadie le dijo, Bernabé, haz esto en favor de Pablo. Él simplemente se voluntarió a hacerlo, se arriesgó a hacerlo y lo llevó a Jerusalén, lo presentó delante de los apóstoles y les contó a los apóstoles todo lo que el apóstol Pablo, entonces era Pablo solamente, estaba predicando con denuedo y atrevimiento en el nombre de Jesús después de haber sido convertido al Señor. ¿Por qué lo que les estoy diciendo es importante? Porque los apóstoles conocían a Bernabé y cuando Bernabé habló en favor de Pablo, le creyeron.
porque Bernabé les dijo a los apóstoles que lo que Pablo estaba diciendo y haciendo era real, era genuino y era auténtico. ¿Cuál fue el resultado de que Bernabé puso sus manos al fuego por Pablo y lo respaldó y lo apoyó y habló en beneficio y en favor de él? El versículo de Hechos 9:28 dice que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Los convencieron. Todo porque un hombre decidió dar ánimo a manera de respaldo y de apoyo. Eso es lo que llamamos ánimo a manera de respaldo y apoyo. ¡Qué tremenda historia! Bernabé se paró firme, Bernabé habló y Bernabé no se dejó intimidar por la autoridad de los apóstoles, sino que habló y testificó en beneficio de Pablo para que éste sea admitido por los apóstoles y pueda hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Pero ¿qué sucedió? La iglesia se expandió y el mismo hombre aparece de nuevo en Hechos 11. Y esto es lo que llamamos ánimo a través del trabajo en equipo sin egoísmo. Si ve, Bernabé no era un hombre que hacía su trabajo al estilo del llanero solitario, todo lo hacía él. No, ya vamos a ver. La iglesia se estaba expandiendo y las noticias llegaron a Jerusalén, a los apóstoles, de que fuera de Jerusalén, en Antioquía, la iglesia estaba creciendo, pero no había nadie que nos ayudase, necesitaban ayuda. Y los apóstoles enviaron ¿a quién? Usted lo dijo, a Bernabé. ¿Quién mejor que Bernabé? Un hombre que alentaba a la gente alrededor de él y que tenía un corazón para con Dios y que era un hombre bondadoso que amaba a la gente como amaba a Dios. Y miren lo que pasó. En el versículo 23 de Hechos 11 dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó. ¿Se ve la palabra ahí? Alentó, dio ánimo, dio fortaleza, dio respaldo, dio ayuda. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿A qué? A que permanecieran fieles al Señor. Ese es Bernabé. Bernabé, como les dije, era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, firme y fuerte en su fe por el Señor Jesucristo. Y mucha gente vino al conocimiento salvador de Jesús por medio del trabajo de Bernabé. Pero ¿qué pasó? La iglesia en Antioquía continuaba creciendo y necesitaban ayuda. Y por lo tanto Bernabé se dio cuenta que él solo no podía hacerlo. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé va a Tarso. ¿A buscar a quién? Usted lo dijo. Va a buscar a Pablo, quien entonces se estaba preparando mejor para el servicio en el ministerio. ¿Y qué pasó? En Hechos 11, 25 y 26 dice que después que Bernabé siguió hasta Tarso, para buscar a quién? A Saulo, ahora era Pablo. Cuando lo encontró a Pablo, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante un año, enseñando a grandes multitudes. Fíjese usted, Bernabé fue a buscar a su hermano en el Señor, Pablo, porque él no podía hacer el trabajo. E hizo equipo con Pablo para hacer ese trabajo, el cual él solo no podía hacerlo. Lo incluyó en su equipo sin egoísmo y de esa manera le dio ánimo al apóstol Pablo para que pusiera en práctica y en servicio de Dios todo lo que había aprendido en ese tiempo y para que hiciese el trabajo que Dios le había encomendado. Esto es tremendo porque vemos aquí diferentes maneras en que nosotros, usted y yo, podemos dar ánimo para que usted escoja la manera que mejor le calza a usted, pero que dé ánimo, no se quede cruzado de brazos sin hacer algo por la gente que está alrededor suyo en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, donde encontramos a mucha gente desanimada a izquierda y a derecha alrededor nuestro, producto de las circunstancias.
que están pasando. Pues bien, pero resulta que la iglesia en Antioquía siguió creciendo y pronto se dieron cuenta que el mensaje tenía que salir de la tierra de Palestina a diferentes partes del mundo. Y por lo tanto la iglesia determina formar un equipo con Pablo y Bernabé y enviarlos fuera, afuera de Antioquía, fuera de Jerusalén, a otras partes del mundo. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé lleva a su primo Juan Marcos, que es el autor del Evangelio de Marcos, y forman un equipo de 3 y salen en el primer viaje misionero. Pero ¿qué sucede? Sucede que por alguna razón que la Biblia no nos dice, Juan Marcos se desanimó o tuvo miedo y no quiso seguir y no terminó el viaje misionero y se regresó a Jerusalén. Esto no le gustó a Pablo porque los dejó cortos de personal, estaban contando con él y seguramente Pablo le dijo, de haber sabido que este iba a hacer esto, hubiéramos escogido a otra persona. Y si lo escogimos, esperábamos que se mantenga firme con nosotros hasta que terminemos nuestro viaje y regresásemos a Antioquía. Pero eso no ocurrió. Resulta que más adelante, cuando estaban listos para hacer su segundo viaje misionero, Bernabé quiso llevar de nuevo a su primo Juan Marcos, pero Pablo se opuso. La Biblia dice que tuvieron una discusión y vamos a ver otra clase de ánimo del mismo Bernabé. Y esto es ánimo a través de segundas oportunidades. Tome nota de esto, porque este punto es bien importante. Hechos 15:39 dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión acerca de Juan Marcos, el uno que lo quería llevar, Bernabé, y el otro que se oponía. Su desacuerdo fue tan intenso, se llama en español paroxismo, quiere decir esa misma palabra, un desacuerdo intenso, al punto que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue, y Pablo escogió a Silas y se fue e hizo otro equipo. Pero esto nos enseña a que Bernabé fue un hombre que le gustaba dar segundas oportunidades a las personas que habían fallado en una primera instancia. Y eso es lo que en esta mañana quiero animarlo a usted, porque el resto del año y por el resto de su vida sea usted una persona que dé ánimo. Primero, que dé ánimo económico, que donde usted vea una necesidad sea generoso con ella. Segundo, que dé respaldo y apoyo a aquel que necesita, que si usted tiene que hablar en favor de alguien para que otros lo escuchen a esa persona y le concedan lo que esa persona está buscando o tiene necesidad, pues que usted sea esa persona que respalde y dé apoyo a ese individuo que está en necesidad. Tercero, que usted trabaje en equipo con las personas que el Señor pone a su alrededor en el servicio a Él, que incluya otra gente en lo que usted está haciendo, que no se olvide de dar gracias por lo que las otras personas hacen y que les dé el crédito oportuno que las otras personas se merecen por el trabajo que hacen también. Y cuarto, que usted sea una persona que ame las segundas oportunidades y que dé segundas oportunidades a las personas que han fallado. Si ven en estos momentos alguien está cayendo, alguien está fallando o ya falló, hicieron malas decisiones y están pensando que están terminados, que ya no pueden seguir trabajando en la obra del Señor, sirviendo al Señor, dando ánimo a otras personas, pero aquel que falló llega a un punto en que es confrontado con Dios, se arrepiente, se pone a cuentas con Dios, pero el problema es que la gente ya no le cree, ya no le confía. Entonces ahí es donde entra usted para dar respaldo a estas personas y para no dejarlos que continúen caídos, desanimados y postrados, sino ofrecerles una mano para levantarlos y que puedan volver a ser utilizados por el poder y la gracia de Dios. Usted puede hacer eso. Si usted es una persona que cree en las segundas oportunidades, hágalo.
no sea una persona que guarde malestar contra aquellos que han fallado una primera vez y les diga que no puede volver a confiar en ellos porque ya fallaron en una ocasión. Sea una persona que disfrute dando nuevas oportunidades a las personas que se han arrepentido y están dispuestas a empezar de nuevo. Le digo una cosa, mi vida ha llegado a ser lo que es, simple y principalmente porque hubo a lo largo de mi camino individuos, y no solamente estoy hablando de familiares, sino gente que dio un paso adelante para activamente y vocalmente y de una manera práctica respaldarme y darme una mano para que yo pueda volver a levantarme, para que yo pueda seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Gente que habló a mi favor y me ayudó cuando yo más lo necesitaba y que me ayudó a ser la clase de hombre que ahora soy. Y la presencia de esas personas han sido grandemente significativas para mí. Y de eso es lo que se trata y de eso es lo que estamos hablando. Así que, mi amado, no se olvide de animar a alguien todos los días a lo largo de este año y haga eso un hábito bueno en su vida. El mundo está sufriendo. Hay mucha gente en diferentes circunstancias tristes, pasando cosas que en ninguna ocasión se imaginaron pasar y están en necesidad de personas como usted que estén dispuestos a darles una mano, a tenderles la mano y a darles unas buenas palabras de ánimo, aliento y acciones de bondad para que ellos puedan recuperarse. Incline su rostro para orar. Padre, en esta mañana hemos sido recordados que tu Hijo Jesucristo hizo precisamente esto cuando estuvo en la tierra y ha venido haciendo precisamente esto en favor nuestro a lo largo de todos estos años, mi Dios, de apoyarnos, respaldarnos, darnos oportunidades y de darnos ánimo a través de suplir nuestras necesidades materiales. Jesús fue capaz de transformar los corazones y las vidas de un puñado de hombres que no eran nada y convertirlos en gente de valor, de fortaleza, que diesen ánimo a las personas que estaban en necesidad de ello, de la misma manera como tu Hijo Jesucristo les dio ánimo a ellos. Y Él continúa creyendo en nosotros, que lo podemos hacer también con los demás. Gracias por animarnos a nosotros, Señor, incluso cuando tenemos dudas, cuando nuestra fe tambalea, cuando todo es incierto y no sabemos lo que el mañana traerá, y eso nos debilita y hace que nuestras rodillas tiemblen. Gracias por afirmarnos en ese momento y venir a fortalecernos y establecernos cuando más los necesitamos. Nosotros somos los receptores también de gente que ha hecho eso por nosotros. Por lo tanto, ayúdanos a retribuir lo que ha venido de tu mano bondadosa y lo que ha venido de la mano de otras personas que tú has usado para que nos den ánimo a nosotros también. Gracias porque a través nuestro, del ánimo que damos a otros, exaltamos y damos gloria a tu nombre y somos testimonios vivos de lo que tú puedes hacer con alguien que se deja utilizar por ti. Ayúdanos, mi Dios, a ser gente que da ánimo, a romper con ese hábito de volvernos quejumbrosos y de tener una perspectiva negativa de la vida. Gracias, Padre, por habernos hecho entender este mensaje y la voluntad tuya para con la gente alrededor nuestro en un mundo tan difícil
que vivimos que ha perdido dirección. Señor, encomendamos esta semana que ha empezado a ti, al cuidado tuyo. Y aunque no sabemos nada de ella, nada de los desafíos que vamos a enfrentar, sabemos una cosa, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué gran ánimo que nos da esa promesa. Por lo tanto, tomamos fuerza, creemos tu palabra y esperamos con anticipación y expectativa la presencia tuya que va delante nuestra cada día de esta semana que ha empezado. Gracias por la sanidad, la providencia divina a través de suplir todas nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales y materiales en esta semana. Hemos declarado tu palabra, creemos tu palabra, tú nunca defraudas nuestras esperanzas, tú cumples tus promesas y todas las promesas tuyas son amén en Jesucristo y en este momento las declaramos y las creemos. Recibe el honor, Padre, recibe la adoración y la alabanza. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias una vez más por habernos acompañado, haber estado con nosotros. Compartan el enlace todos los domingos, se lo digo, parezco disco rayado, pero usted no sabe la bendición que un mensaje como este puede representar para alguien que está en necesidad. Si Dios lo permite, con la ayuda de Él, estaremos el próximo domingo de nuevo compartiendo un momento de adoración a través de otro mensaje de la exposición de la palabra. Hasta entonces, mi esposa y yo aquí les deseamos una bendecida semana de salud, de gozo, contentamiento y ánimo en el Señor.